Te presento a Lisa Choi. Ella era una analista empresarial de 53 años con un estilo de vida ejemplar, realizaba ejercicio con una alimentación vegetariana, teniendo la vida que muchos quisieran tener, pero de forma abrupta sufrió un infarto. Ella trabajaba 60 horas semanales con un estricto horario laboral. Lisa decía: tengo un trabajo realmente de mucho estrés. Por lo general voy a toda máquina. Una frase que otras personas dirían con orgullo. Su vida seguía su ruta usual hasta que meses antes de su fallecimiento comenzó a mostrar molestias que la llevarían a parar al hospital. En este le diagnosticaron un desgarro en una arteria. La única solución a este desgarro era una angioplastia, a la cual Choi se negó con las palabras: no tengo tiempo para esto. Tengo traslado agendado en el trabajo y estoy haciendo todo tipo de cosas. Estos son uno de los muchos casos que han reportado fallecimientos por el exceso de la carga de trabajo que tienen las personas. Pero ¿qué hay de aquellas personas que no llegan a este fatídico destino, pero están continuamente aspirando a él? Slaves worked all the hours they were awake for their entire lives. I think if they can do it, so can I. People don't sleep 8 hours a day. That's a third of your life. 80 to 100 hours. No, dormir 8 horas. Yo no quiero dormir. En la sociedad moderna la productividad es vista como una de las mejores virtudes que puede tener una persona. Pero ¿cuáles son las consecuencias de llevar la productividad al extremo? ¿De verdad es un fenómeno tan grave como argumentan algunas personas? ¿O simplemente será una exageración de los millennials y la generación Z porque no quieren agarrar pala? Hay un poco de verdad en esto, un poco de verdad en aquello. Leí un montón de papers para intentar dar una respuesta con todo esto, y la respuesta no le va a gustar a ninguno. Quédate hasta el final para conocerla. Video auspiciado por los Patreons. Los quiero mucho, Patreons. Primero, definamos la productividad. La productividad la podemos entender como una medida de la producción de bienes o servicios que están disponibles y pueden intercambiarse por dinero. Suena enredado, pero simplemente y de forma vulgar sería hacer cosas para bienes o servicios. Pero, ¿cómo es que lo concebimos de esta manera? Y es la única manera de entenderlo. No existe una fecha clara respecto al inicio de la productividad dentro de la sociedad, pero en 1776 Adam Smith en su obra La riqueza de las naciones diría lo siguiente: hay una clase de trabajo que añade valor al objeto sobre el que se aplica, hay otra que no tiene ese efecto. El primero, en cuanto produce valor, puede llamarse trabajo productivo. El segundo, trabajo improductivo. Así, el trabajo de un fabricante añade, por lo general, valor a los materiales que elabora, a su propio sustento y a la ganancia de su amo. Adam Smith ya veía el valor del emprendedor desde hace siglos atrás. También la invención de la desmontadora de algodón por Eli Whitney en 1973 revolucionó la productividad de los estados sureños de Estados Unidos, donde el algodón era un cultivo importante. La desmontadora aumentó 25 veces la producción, y aunque el trabajo esclavo era gratuito y el abuso desenfrenado, la invención aumentó significativamente la ganancia de los propietarios de las plantaciones. En 1859, Samuel Smiles, un actor escocés que no había logrado el éxito como médico o periodista, escribió Self-Help. Encontró una forma de maximizar su propia utilidad por medio de la idea de la autoayuda. Esta idea resonó con aquellos que, en la época victoriana, deseaban alejarse del utopismo y tomar un rol activo en su educación y éxito profesional. Así, Smiles introdujo por primera vez el concepto moderno de productividad al público general. Durante la revolución industrial surgieron también otras muchísimas máquinas que, al igual que la desmontadora de algodón, trasladaron la producción del hogar a las fábricas. Entre estas máquinas se encontraban los barcos de vapor, las máquinas de coser, las bombillas eléctricas y los teléfonos. La obsesión por producir más bienes en menos tiempo se convirtió rápidamente en una especie de pasatiempo nacional. Durante el transcurso del siglo XX, Estados Unidos se vio sacudido por 2 guerras mundiales y la Gran Depresión. A causa de esto, la productividad fue un punto focal para la fabricación de bienes necesarios para apoyar los esfuerzos militares y, más tarde, para satisfacer las demandas de la creciente clase media. Posteriormente, Frederick Winston Taylor, un ingeniero industrial de Filadelfia, fue el primer experto en eficiencia. Conocido como Speedy Taylor, consiguió trabajo como consultor en una empresa. Observó a los trabajadores, determinó cómo podían trabajar más rápido y luego cobró una suma considerable por sus conclusiones. Frank y Lilian Hilbert también exploraron el campo de la productividad. Dividieron las acciones humanas en 17 movimientos para determinar la forma más eficiente y eficaz de realizar cualquier tarea. Estos expertos fueron precedentes para que unos años después Ford, con el objetivo de fabricar automóviles a gran escala y un precio asequible, buscó consejos de expertos en industrias como la cervecera, la de conserva y la siderúrgica. Esta colaboración y su liderazgo dieron como resultado avances como la cadena de montaje móvil, la cual disminuyó drásticamente la hora de trabajo necesarias para el montaje de un automóvil, pasando de más de 12 horas a menos de 3. Y por ahora, esto tampoco suena mal. Simplemente gente que quería ser más eficiente. Y listo, ¿cierto? ¿Están así? Créanme que esta pequeñita clase de historia parece como sin sentido, pero créanme que es importante conocerla, porque con el desarrollo de la tecnología llegaron los gurús de la productividad. Tom Peters, Michael Porter y Bill Smith son algunos de los gurús más reconocidos en el ámbito de la productividad. Peters, en su libro Search of Excellence, describe las prácticas productivas de las empresas estadounidenses mejor administradas. Porter, en su obra Ventajas competitivas, también elogia la gestión productiva. Finalmente, Smith, ingeniero de Motorola, presentó en 1986
Six Sigma, un enfoque basado en datos para eliminar defectos en cualquier tipo de proceso. Por ahora este video parece hecho por un ingeniero comercial, que de hecho son gente que me cae mejor que la mayoría de los que estudian humanidades, que son unos soberbios y no saben ni siquiera dividir. Si el objetivo de los expertos y los gurús era mejorar la productividad y reducir costos, con el fin de optimizar la producción de más productos, ¿qué es lo malo que tiene la productividad? Porque eso solo parece que va a mejorar la vida de todos. Bueno, veamos la cara oculta detrás de todo esto. El economista Robert Gordon de la Universidad de Northwestern menciona que a pesar del desarrollo, seguimos utilizando métodos y procedimientos de hace más de una década, lo que junto al contexto histórico y nuestra cultura contemporánea ocasiona que la idea de la productividad se haya deformado. Esta idea la hemos llevado a puntos peligrosos. Una de las ideas más llamativas dentro de la cultura de la productividad es la del hustle culture. Esta cultura del ajetreo del esfuerzo laboral representa una cultura laboral donde el éxito se mide por la cantidad de trabajo realizado y la disposición a hustlear o esforzarse constantemente, viéndose como un pilar del logro profesional. Y no es solo trabajar duro, sino que vivir para el trabajo. En la década de 2010, con el auge de las startups y los emprendedores de Silicon Valley, trabajar sin descanso se convirtió en un símbolo de estatus. Pero este estilo de vida se ha hecho cada vez más popular en los últimos años, a medida que la gente se esfuerza por alcanzar sus objetivos profesionales de forma más rápida y eficiente. La hustle culture está relacionada con el mito de la meritocracia que existe en la clase trabajadora. El mito de la meritocracia establece una jerarquía social rígida y moralizada. Aquellos que se perciben a sí mismos y son percibidos por otros como los más merecedores ocupan la cima. Se cree que han alcanzado sus posiciones a través de la inteligencia, el talento y principalmente el trabajo duro. Se considera que merecen su estatus social y sus altos ingresos. En contraste, aquellos en el otro extremo de la escala social son vistos como no merecedores de nada más que de su destino. Son relegados a los niveles más bajos de ingresos y prestigio social. Esta misma se ha visto incrementado por las redes sociales. Instagram, TikTok y Facebook han facilitado que influencers y famosos compartan imágenes de sí mismos trabajando hasta altas horas de la noche, glorificando y perpetuando una mentalidad peligrosa ante las generaciones más jóvenes que lo admiran en busca de inspiración, cosa que yo también he hecho. Jejeje. Más adelante vamos a dar la cara positiva de todo esto. Pero atención, un ejemplo de esta cultura son los gurús de la productividad que suben videos o comparten cursos fomentando esta idea como parte del desarrollo personal y la autosuperación. Este desarrollo de la mentalidad de la productividad lleva a las personas a convertirse en lo que conocemos como workaholics. Este concepto surge de la unión del término work y alcoholismo, y es definida como una necesidad excesiva e incontrolable de trabajar incesantemente, que afecta a la salud, a la felicidad y a las relaciones de la persona. Existen 4 criterios para detectar a un adicto al trabajo, los cuales son los siguientes. Primero, una especial actitud laboral. Segundo, excesiva dedicación de su tiempo y esfuerzo. Tercero, un trastorno compulsivo e involuntario a continuar trabajando. Y cuarto, desinterés general por cualquier otra actividad como ocio, deporte, familia o amistades que no sea estrictamente laboral. Este es un criterio exclusivo. Tanto la adicción al trabajo como la cultura del ajetreo se han visto alimentados con un avance en la tecnología, pues el poder separarse del trabajo y encontrar un equilibrio entre la vida laboral y vida privada se ha vuelto mucho más complicado con estos aparatos. Al tener un celular siempre a la mano, se ha vuelto complicado respetar horarios laborales, pues aún fuera de esto se espera que sigamos al pendiente contestando mensajes y respondiendo correos. Otras personas se llevan trabajo a casa, tienen trabajos extras, segundos trabajos o proyectos personales con el objetivo de ganar más dinero. Esto nos lleva al problema de la culpa por no estar siendo productivos, lo que provoca que aún en nuestro tiempo libre busquemos formas de aprovechar el tiempo de forma sabia en lugar de perder tiempo. Esta mentalidad se ha llevado a tal extremo que la gente busca formas de monetizar los hobbies que tiene, pues sienten que es la única forma válida en la que ellos pueden sentir que es válido realizar estas actividades sin ser considerados flojos. A todo esto se le puede sumar también el concepto de procrastinación. La procrastinación se define como una tendencia conductual a postergar tareas que, por sus características poco motivadoras o tediosas, no son atractivas para quienes las realizan y cuyo retraso puede acarrear consecuencias negativas. En esta cultura de la hiperproductividad, el hecho de descansar muchas veces se ve visto al extremo y con una especie de estigmatización, pensando que el tomar un descanso va a ser una actividad no productiva o que no te genere riqueza, es visto como pérdida de tiempo, o en otras palabras, como un acto de procrastinación. Esto puede llevar a desarrollar problemas de ansiedad, fomentado por la necesidad constante de sentirse productivo por uno mismo y por la sociedad. Ahora, ya que vimos cómo se maneja la productividad en la actualidad, existen ventajas de tener este tipo de mentalidad, porque todo suena muy negativo, muy pesimista, muy estrés, muy ansiedad, muy depresión. Pero ¿qué pasa cuando una persona logra ser funcional todos los conceptos anteriores y los logra poner a su beneficio? Primero, que hay un aumento de la productividad. La cultura del ajetreo nos empuja a trabajar sin descanso para lograr más, lo que puede aumentar nuestra productividad y ayudarnos a cumplir más tareas y objetivos. Y también la cultura hustle motiva e inspira a las personas a esforzarse y alcanzar metas ambiciosas. La cultura hustle promueve la autonomía y la responsabilidad individual al permitir que las personas tomen control de sus carreras profesionales y sus vidas y trabajen para alcanzar sus metas propias. Si suenan tan bien estas ventajas, ¿cuáles son las consecuencias de utilizar en exceso esta mentalidad? Porque si bien la culpa de no ser productivos nos puede perjudicar, el potencial beneficio que nos da es exquisito y nos puede hacer bastante bien, sobre todo económicamente. La verdad es que hay una cara peligrosa con
todo esto y que muchas veces puede llevar hasta la muerte. Pero antes de todo esto, suscríbete. ¿Por qué? Porque la mayoría de personas no está suscrita, ¿cierto, Pau? Dile que se suscriban. Suscríbanse, la mayoría no está suscrito. Suscríbanse, mi gente, suscríbanse. Llegamos a los 100.000 antes de marzo, por favor, para seguir difundiendo la psicología. Pero ahora sí, vayamos a ver la peor cara que tiene la productividad. El exceso de la carga de trabajo nos puede llevar a presentar downsizing, disminución del tamaño en inglés. Las consecuencias psicosociales son diversas, pero las más importantes son las siguientes. Primero es el síndrome del sobreviviente. Se manifiesta en empleados que permanecen en la empresa tras un despido colectivo. Estos trabajadores experimentan malestar, miedo e incertidumbre al ver a sus colegas partir y cuestionarse si serán los próximos en ser despedidos. Además, deben asumir la carga laboral adicional de los compañeros ausentes, lo que aumenta su sentimiento de culpabilidad por mantener su empleo. Ese se refleja en la salud de los trabajadores, que va afectando tanto a nivel físico como a nivel psicosocial. Muchas veces el malestar físico es consecuencia de lo psíquico o la somatización del mismo, y entre los síntomas que pueden llegar a presentar son la depresión, ansiedad, pérdida de autoestima, estrés, irritabilidad e ira. Pero además de estos síntomas presentan la falta de compromiso con la organización, dificultad de concentración, se reduce su estado de alerta a los riesgos propios del centro y el puesto de trabajo, lo que da lugar a incidentes y accidentes de trabajo, incrementándose potencialmente su gravedad. Un ejemplo de esto fue uno que vi en el podcast de Sammy Reyes con Francisco Ackerman, que Sammy, cuando pasó una gran liga en la NFL, al no poder dormir y al descuidar tanto su sueño y su descanso, vio consecuencias cognitivas graves, como que muchas cosas se le olvidaban, muchas formaciones se le olvidaban y desaparecían de su memoria, su concentración disminuía, etc. Su capacidad cognitiva había disminuido brevemente durante ese periodo por descuidar su descanso. También tenemos el presentismo laboral, caracterizado por la preocupación, baja concentración y dificultad para ejercer los derechos laborales. Se ve agravado por el temor a perder el empleo, consecuencia del downsizing. Estos fenómenos llevan a los empleados a extender sus jornadas laborales, incluso acudiendo a enfermos, lo que aumenta el consumo de tabaco y alcohol, así como los casos de depresión, ansiedad y estrés. Estas dos consecuencias nos llevan a vivir en estados de ansiedad, estrés y depresión, pero además de desarrollar adicciones, nos puede llevar a otras consecuencias peores, como el burnout. Permiso, voy a leer la definición textual. El burnout es un estado de que se manifiesta mediante la combinación de cansancio emocional, fatiga física, pérdida del interés por la actividad, baja realización laboral y deshumanización. Esta es una respuesta al estrés laboral crónico que se produce principalmente en el marco laboral de las profesiones que se centran en la prestación de servicios, por lo que existe un contacto directo con las personas a las que se destina la labor que se realiza. Se caracteriza por sentimientos negativos hacia las personas con las cuales se trabaja, despersonalización, sentimientos negativos dirigidos hacia la propia persona, falta de realización personal, en otras palabras, y el sentimiento de no tener recursos emocionales para afrontar las cargas de presión que se le rodean. Por lo tanto, el burnout no se trata simplemente de estrés o simplemente agotamiento, sino que incluye una serie de características que determinan un deterioro más acusado en el nivel de bienestar del sujeto. Algunas consecuencias físicas que inciden directamente en la salud física y raíz del burnout son alteraciones cardiovasculares como hipertensión o enfermedad coronaria, fatiga crónica, cefalias, migrañas, alteraciones gastrointestinales, dolor abdominal, colon irritable, úlcera duodenal, alteraciones respiratorias como asma, alteraciones del sueño, alteraciones dermatológicas, alteraciones menstruales, disfunciones sexuales y dolores musculares y articulatorios. Está cabrón todo esto. Por otra parte, a nivel psicológico se presenta ansiedad, depresión, irritabilidad, disforia, baja autoestima, falta de motivación, baja satisfacción laboral, dificultades de concentración, distanciamiento emocional, sentimiento de frustración profesional y deseo de abandonar el trabajo. Por último, las consecuencias en el ámbito laboral. Alteraciones conductuales en este ámbito son el abstenismo laboral, abuso de drogas, aumento de conducta violenta, conducta elevada de riesgo, conducción temerária o ludopatía, por ejemplo, alteraciones de la conducta alimentaria, disminución de productividad, falta de competencia y deterioro de la calidad de servicio de la organización. Y ojo, gente, que acabo de decir lo más importante, y yo creo que el mensaje principal de todo este video, como alguien que también le gusta mucho ser productivo pero cuida su salud, es que justamente el abusar mucho de esta cultura hustle, de esta cultura de llevar la productividad al extremo, es curioso cómo todo esto al final te quita productividad, te quita concentración, te quita capacidad cognitiva, te quita capacidad para ser más productivo, por simplemente llevar tu productividad al extremo y no de una manera regulada y ordenada. Y a veces, más importante, te puede quitar algo mucho más valioso. Para ejemplificar mejor todo lo que llevamos de video, te presentaré el ejemplo del concepto Karoshi. Tras la Segunda Guerra Mundial, Japón fue reconocido por tener las jornadas laborales más largas a nivel global. En la posguerra, el trabajo se convirtió en una nueva fuente de motivación para los hombres, quienes encontraban satisfacción tanto en las recompensas financieras como en las psicológicas. Las empresas apoyaron el nuevo orden social, proporcionando recursos para sindicatos, actividades culturales, vivienda, transporte, recreación, atención médica y cuidado infantil para los trabajadores. En poco tiempo, la vida comenzó a girar en torno al trabajo. Décadas más tarde,
a mediados de los 80 hubo un giro oscuro. El rápido crecimiento de la economía japonesa no pudo sostenerse y provocó una burbuja económica. Esto fue impulsado por un aumento insostenible de los precios de las acciones y las propiedades, lo que a su vez disparó el crecimiento económico y llevó los salarios en Japón a su límite. La consecuencia directa de este ritmo de trabajo fue el conocido karoshi. En español significa muerte por exceso de trabajo y desde 1987 es un fenómeno social reconocido en Japón. Es curioso que, aunque la falta de sueño a largo plazo se asocia con un mayor riesgo de enfermedades cardíacas, trastorno del sistema inmunológico, diabetes y ciertos tipos de cáncer, no se ha registrado ninguna muerte causada directamente por el esfuerzo intencional de mantenerse despierto. Un estudio llevado a cabo por investigadores de la Universidad de Oxford en el Reino Unido, que evaluó la salud de casi 700.000 mujeres por casi una década y registró 48.314 muertes durante ese periodo, descubrió que las mujeres que se percibían a sí mismas como más estresadas, menos felices, saludables y en control de sus vidas tenían más probabilidad de morir. Sin embargo, el estudio también encontró que estas mujeres ya tenían un estado de salud más bajo al comienzo del estudio, lo que sugiere que su estrés era un síntoma de sus problemas de salud existentes. Aunque en este estudio en Reino Unido no se encontró correlación entre el estrés, la infelicidad y el riesgo de morir. Pero entonces, ¿qué encontraron los investigadores respecto al karoshi? Al analizar los hábitos y la salud de más de 600.000 personas, un grupo de investigadores encontró que aquellos que trabajaron 55 horas a la semana tenían un tercio más de probabilidad de sufrir un infarto que aquellos que trabajaban menos de 40 horas. Los autores especularon que el problema podría ser simplemente estar sentado por largos periodos frente al escritorio. En la actualidad, el problema no es exclusivo de Japón, ya que según estadísticas, México, por ejemplo, es el país que más horas se trabajan. En China mueren al día unas 1.600 personas por Walaosi, que es como se conoce a la muerte por exceso de trabajo en este país. Pero no solo eso. El profesor de gerencia de la Universidad Tecnológica de Virginia, Richard Gokut, advierte sobre India, Corea del Sur, Taiwán, que están siguiendo los mismos pasos. Y ahora, con la cultura del ajetreo en Occidente, pasando primero en países de habla inglesa y ahora pasando a España y Latinoamérica, está haciendo que todo esto sea una filosofía seguida a nivel mundial. Pero a pesar de todas estas consecuencias que tiene la hiperproductividad, el panorama no luce tan desesperanzador. Yo diría que todo lo contrario. En los últimos años, especialmente la generación Z, hay un rechazo por esta cultura de la hiperproductividad y se buscan trabajos que den mejor equilibrio entre la vida laboral y la vida personal. Se menciona el coffee begging o el quad quitting o el lazy girl jobs como ejemplo de esta tendencia media rara. Los datos de Atsuna, por ejemplo, un motor de búsqueda de empleo, muestran un aumento significativo de los empleos anti-hustle desde 2020, con un enfoque en el bienestar sobre la productividad implacable. Sin embargo, una pregunta interesante con todo esto es si es que estamos exagerando con todo esto. Por ejemplo, cuando uno es freelancer, cuando uno trabaja para sí mismo, como yo que actualmente estoy viviendo de YouTube, uno necesita ser productivo. Uno no es que tenga que trabajar 8 o 9 horas al día, sino que tiene una tarea por completar y depende de uno cuánto tiempo le va a destinar. Y lo bueno es que cuando uno trabaja con un negocio propio, no importa cuánto trabajes, la gran mayoría del tiempo te sientes satisfecho, sobre todo si estás viendo resultados. Cuando uno trabaja para sí mismo y cuando uno empieza a crear riqueza desde cero, uno empieza a crear su propio negocio de cierta forma, es delicioso. Trabajar mucho, te lo juro que no se siente como trabajo gran parte de las veces. Y justamente el en algún momento haber sido hiperproductivo o el enfocarme mucho en ser productivo ha hecho que actualmente viva de YouTube, ha hecho que esté cumpliendo el sueño que yo tenía de adolescente. Y realmente eso es jodidamente hermoso, man. No me quiero poner emocional en esto. En cámara a veces me sensibilizo mucho, pero el ser hiperproductivo, el ser más disciplinado, más ordenado con mis hábitos y enfocarme en ser más productivo, más eficiente y eficaz, ha hecho que esté viviendo de lo que amo. La productividad, cuando se enfoca en algo personal, en un proyecto personal, en crecer como profesional y como en tu trabajo, básicamente, viejo, muchas veces puede llevar a destinos que van a llevar tu vida a otro nivel. Pasemos al siguiente punto para ver si es que estamos exagerando con todo esto. Si hay un pensamiento que puedo decir que cambió mi vida radicalmente, fue que tengo más control de mi vida del que yo creo. Todo comenzó por dejar de creer que yo era malo en ciertas habilidades y me puse manos a la obra y pude conseguir muchas cosas. Y esto cuando se lleva a lo financiero cambia pero muchísimo. Una de las cosas que más me gusta es escuchar podcasts de finanzas, pero de gente que la tuvo muy difícil. De gente que viene de barrio, de gente que viene de población, no de gente que la tuvo fácil desde el comienzo, no. Hablo de gente que muchas veces hasta estuvo en el Sename, en hogares de menores, no tenían padres, que la tuvieron mucha más difícil que yo, que hasta a veces tenían que luchar para comer y que aún así pudieron básicamente cambiar su situación en 360. Y sobre todo, si es que en algún momento veo podcasts de gente que ha conseguido grandes cosas, pero que qué sé yo, la tuvo más fácil, nunca le faltó un plato de comida como a mí, o ya de plano venía de familia rica, también reconocían su suerte ante esto. Digamos que esto hacía que la meritocracia fuera regulada y fuera realista.
Creo que el tema de la hiperproductividad muchas veces habla de salirse del modo automático, del modo de ser hiperproductivo casi sin pensar en nada y sin tener un objetivo claro con eso. Lo primero que es necesario para cambiar esto es conocer y tener en cuenta de que puedes cambiar tu vida y tus finanzas, puedes cambiar tu trabajo si así lo deseas, puedes reenfocar tu trabajo si así lo deseas y sé que se te da la posibilidad, cosa de que tu hiperproductividad esté enfocada en algo más grande, en un objetivo mucho más trascendental y de realización personal. Y muchas veces si uno quiere destacar en un área, muchas veces si su objetivo es ser uno de los mejores en cierta área, o hasta a veces tener mucha competencia en su negocio, como puede ser YouTube, como puede ser un emprendimiento de comida, para destacarte en lo que sea, hasta en el colegio, universidad, tienes que ser mejor que el resto. Y eso muchas veces lleva a esforzarse no el doble, el triple o hasta el cuádruple o hasta el quíntuple si uno no tiene talento. ¿Para qué? Para intentar destacarse por sobre los demás. Es necesario hacer eso, no es tachable. Y si uno desea un trabajo, tiene un objetivo así de ambicioso, tiene que hacerlo. No hay otra forma. No es que uno se merezca eso, no. Uno no se lo merece, uno se lo tiene que ganar. Y el ser productivo es parte de ganarse eso. Y sobre todo si uno tiene un negocio propio, cuando uno tiene un emprendimiento, uno no va a ganar mucho y no va a llevar al negocio muy lejos si es que se esfuerza a medias. O si es que se le da mucha más prioridad a la vida personal, que puede ser que si yo salir de vez en cuando, no dejar de lado tus hobbies en algún momento. No. En algún momento, y sobre todo en las fases iniciales de un emprendimiento, y con fases iniciales muchas veces pueden ser años, hay que sacrificar muchas cosas. Si tu objetivo no es tan ambicioso, si tu objetivo en la vida es algo más sencillo, como tener un trabajo que te dé para vivir, tener tus cosas y el resto de irte de viaje o dedicarlo a tus hobbies, estupendo. Pero cuando quieres empezar un negocio que realmente tiene unas aspiraciones muy grandes, hay que sacrificar un montón. Y a veces hay que sacrificar hasta un poquito de salud. Y tristemente eso no es negociable. Eso no es negociable para nada. Y justamente si quieres crecer en YouTube, con Pou te queremos ofrecer nuestras asesorías para youtubers. Yo actualmente estoy viendo YouTube, estoy viendo de lo que más amo con todo esto y estoy asesorando a muchas personas. Ya he tenido varios clientes y hemos reenfocado su canal, hemos visto los errores principales que cometen y sobre todo les he dado una estructura y una nueva mecánica para hacer sus videos y que reenfoquen su canal de una manera que lo puedan hacer negocio rentable más pronto que tarde y puedan vivir de lo que más aman. Pero volviendo al punto y a lo importante, he notado que mucha gente de mi generación cree que se merece las cosas casi como derecho. Y con esto no quiero decir derecho a la vida o a la educación, a la salud. No quiero meterme en ese tema, sino que hablo de derecho a un trabajo feliz o al trabajo de sus sueños. Uno no tiene derecho a eso. Uno no tiene, sobre todo hablo por esos artistas que quieres que lo financie el Estado a sus cosas artísticas asquerosas, sino que uno se tiene que ganar un trabajo feliz. Porque probablemente todos los que quieran ese trabajo feliz tengan un montón de competencias. Y eso requiere un camino largo para poder destacar. Camino largo educándote, camino largo haciendo esto rentable, etcétera, etcétera. Hay que sacrificar muchas cosas, hay que ser vivo para esta cosa, hay que estar mejorando constantemente, dándote cuenta de tus errores, muchas veces pagar alguna asesoría o alguien que sepa más para que te haga dar cuenta de tus errores más rápidamente y no vayas a simple prueba y error. Hay que exponerse a la incomodidad, muchas veces incomodidad de hacer cosas nuevas, pero sobre todo posponer actividades que te gustan más y sacrificar vida personal. En algún momento hay que hacer eso. ¿Para qué decirte si es que estudias y trabajas, si tienes emprendimiento? Olvídate, olvídate ahí. Vida personal reducida a casi cero, a casi nula. Y ustedes pensarán de que soy un infeliz, quizá por trabajar tanto tiempo, por ser hiperproductivo en algún momento. Y la verdad es que para nada. Todo lo contrario. Porque el ser productivo cuando es para ti mismo y cuando tiene un objetivo más grande, más que simplemente ganar plata y ser productivo y producir, tiene un objetivo más trascendental y es para ti. Y sobre todo si es para un negocio propio y si es que afecta al mundo y está teniendo resultados, la sensación de satisfacción es exquisita. Es imposible no disfrutarla. Yo, ustedes creen que yo soy un yados o alguien que va a empezar a decirle a todos de milurista o cosas así. No. La productividad puede ser llevada de manera sana, puede ser llevada de una manera que disfrutes y que pueda ser sostenible a largo plazo y que no te afecte la salud, sino que al contrario la mejore. Como siempre en cada video de Profe Jeremix, soluciones. Y el tema de la productividad, para mí dar soluciones con esto es excelente, porque me gusta mucho hablar de hábitos saludables. En esto voy a intentar equilibrar las dos posturas que he repasado a lo largo del video, tanto la mía, de que mi generación no quiere agarrar pala, como también la cultura de que la productividad en exceso y sobre todo la hustle culture muchas veces es peligrosa. Sobre todo la cultura del ajetreo extremo, un poquito tirada por yaos, no es la mejor, digámoslo así. Aunque puede ser difícil bajarse del tren de la hiperproductividad si ya estás con una vida así, es importante saber de que se pueden hacer cosas para equilibrar estas dos posturas. Y sobre todo si quieres mejorar tu productividad y tienes algún negocio propio, quieres simplemente estudiar mejor, hay algunas cosas que hacer y que tienen que ser reglas generales. Lo principal que tienes que hacer es ir a terapia en corriente basada en la evidencia. Terapias que utilicen la cognitivo-conductual, de aceptación y compromiso, de activación conductual. Porque esto, sufra lo que sufra, sea burnout, o sea cualquiera de las cosas que te mencioné en este video, te va a
ayudar a afrontarlo de la mejor manera adecuada. Lo segundo es priorizar el sueño siempre que se pueda. Es esencial, sea cual sea tu situación y el punto en el que estés en tu emprendimiento, en tus estudios o en cualquier objetivo que estés alcanzando, que tu sueño tenga mucha prioridad. El sueño es de las cosas más importantes que hay, y si uno quiere tener prioridad, lo esencial es tener un buen sueño, por lo menos si es que se quiere llevar esto a mediano o largo plazo. Si es simplemente por un tiempo, no te va a hacer daño, tampoco te va a matar o quitar años de vida si es que unos días duermes menos de lo habitual o algunos días ya de plano no duermes. Pero si ya quieres llevar este estilo de vida a largos periodos de tiempo, lo mejor es que tu sueño sea una de las cosas que más priorices. Tercero, para romper el ciclo tóxico de la productividad y recuperar el control sobre el equilibrio entre la vida laboral y personal, es fundamental establecer límites claros en el trabajo. Comienza por definir y respetar tu horario de trabajo. Yo que trabajo desde la casa y en un emprendimiento mío, y que básicamente la cosa de que si no estoy trabajando estoy perdiendo plata, yo me pongo que a las 7 p.m. tengo que tener todo listo, sin excepción. De repente, muy pocas veces hay una excepción, pero la idea es que a las 7 p.m. yo apague el computador, yo simplemente me vaya a comer, a ducharme, a cerrar el día para después dormir mucho más calmado, y si me quedo algo pendiente, mañana en la mañana lo termino. Así de simple. Y lo último, a veces hay que priorizar la felicidad, sobre todo a largo plazo. De repente, quizá unas semanas, unos días, de repente hasta unos meses y quizá a veces hasta años. No está de más dejar muchas cosas de lado, a veces teniendo que incluir familia o mejores amigos en un periodo donde tienes que ser productivo al extremo porque hay un objetivo muy particular que tiene una fecha límite. Ponte tú sacar un doctorado, por ejemplo, o tener un emprendimiento que necesite generar ingresos hasta cierto plazo. Pero cuando ya lo quieres llevar a largo plazo, tienes que priorizar tus relaciones personales, tu felicidad. Tienes que darte el gusto de tener tus hobbies. Tienes que darte el mínimo gusto de ver a tus amigos y familia. Ellos son muy importantes para tu felicidad, para tu bienestar y para que a largo plazo todo esto sea más conllevable. Yo en su momento, cuando salía con mi familia y retornaba a mi ciudad, sentía algo de culpa por no estar haciendo productivo, por no estar haciendo cosas, generando dinero. Pero después de ese tiempo, como que aprendí a relajarme. Sobre todo después de escuchar el podcast del Chocas con Jordi Wild, cuando hablaron de la muerte de Papá Giorgio y todo eso. Ahí yo dije de que hay que tener mucho ojo con eso. Hay que tener mucho ojo con descuidar a tu familia, con no aprovechar a tus amistades y a tu círculo antes de que sea demasiado tarde. Y al final te das cuenta de que el tema de emprendimiento, si bien te da realización personal, a largo plazo quizá te arrepientas más de no haber estado un poco más de tiempo con la gente que más quieres. Y lo último, establecer metas realistas que sean alcanzables y no cosas tan hiper ambiciosas que al final, al no conseguirlas, te van a hacer sentir culpa. Fomenta un enfoque más saludable y sostenible de la productividad. Eso es esencial. Y si en algún momento no alcanzas tus objetivos, en vez de sentir una culpa irremediable, tienes que preguntarte qué hiciste mal o qué cosas te frenó con el tiempo. Y si es que nada te frenó, tienes que ajustar tus objetivos. Muchas veces uno tiene ese sesgo optimista de que va a hacer más cosas en el día, o en la semana, o en el mes, o en el año de las que puede hacer. Y al final uno tiene que ajustar sus objetivos. Así de simple. Yo estoy en un problema con mi generación porque no es solamente que seamos o más o menos productivos, o estemos cuestionando esto, o estemos muy perdidos con esto, sino que también leemos menos. Y esto es algo raro porque quizá o estamos dejando un hobby de lado, o no tenemos tanta concentración y no agarramos ni siquiera pala para leer. Y bueno, les dejo acá el videito de esto, de acerca de cómo como generación estamos leyendo menos, algo bastante interesante y que se relaciona bastante con esto. Es una temática bastante interesante. Si les gustó esto, se la dejo invitados por ahí, les va a gustar ese video.